Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Ya lo vieron en el título, ya lo están oyendo, estamos en la preciosa cascada de Misolja. Este sitio se encuentra a unos 20 minutos más o menos en coche de Palenque. Es el pueblito más cercano y pueden llegar obviamente en tour. Lo mejor es que lo tomen desde Palenque, les va a salir más barato. En auto propio, obviamente, y en transporte público. Hay unas vans que salen desde el centro de Palenque y los dejan a unos 15 minutos caminando de aquí de las cascadas y les van a cobrar 40 pesitos. Amigos, les digo que el clima aquí en Chiapas está loquísimo. Vean, está lleno de niebla. Estoy aquí en el cruce de la carretera, bueno, la desviación de la carretera para entrar a Misolja. Aquí es donde te dejan las vans si vienes en transporte público. Me dijo el señor que de aquí caminando son unos 15 minutos más o menos. Aquí no hay taxis, entonces si vienen en transporte público van a tener que caminar. No sé por qué está el clima así, si hay... Palenque está a unos 20 minutos en carro y en Palenque estaba soleadísimo, y de un momento a otro pasamos por una zona de niebla y dije ojalá se quite, y en una de esas se detiene el chofer y me dice aquí es Misolja, así que a caminar. Esperemos que mejore el clima, y si no, aún así se ve hermoso. Y ahora sí, amigos, después de unos 15 minutos caminando llegamos a la entrada de las cascadas. El clima sigue igual, me sorprende muchísimo. Está bastante peculiar, me han tocado climas muy peculiares aquí en Chiapas. Vamos a ver qué tal está la cascada y a ver si hay mucha gente. Son las 8 de la mañana y el lugar está vacío, no hay nadie. Y para llegar aquí tienes que pasar por dos casetas de cobro. En la primera te cobran 10 pesos y en la segunda te cobran 20 pesos. Y ni siquiera hay gente aquí en la caseta. Que pase gratis, dicen. Bueno, yo pagué mis boletitos. Ahí nada más como que te revisan los boletos. Y ahora sí, entramos a la zona de las cascadas. Allá a lo lejos ya se alcanza a ver y a escuchar la cascada. Miren, también hay cabañas por si quieren pasar aquí la noche. Los precios van desde los 350 pesos en adelante por persona. Y aquí las instrucciones básicamente te dicen que dentro de la poza, bueno, esta es la cascada y hay una poza. Te puedes meter a nadar ahí, pero que tengas mucho cuidado porque tiene 25 metros de profundidad. Entonces, pues que te pongas chaleco de preferencia. Y vean nada más, ¡qué hermosura! No, con este clima se ve espectacular. Sigo sin creer que no haya nada, pero nada de gente. Soy yo el único aquí. Tengo la cascada para mí solito. Recomendación, lleguen temprano, son las 8 de la mañana. Y vean, el lugar está vacío. Oigan, amigos viajeros, otra cosa que les quería contar. Aquí no hay señal. Y tampoco se olviden de traer suficiente efectivo porque, como se pueden imaginar, tampoco aceptan tarjetas de crédito. Tercer lugar,
las fotos desde esta piedra salen increíbles. Uf, chulada. Se paran allí en esa piedra, nada más con cuidado, y de fondo se ve la cascada. Ya está aclarando el cielo y no saben lo feliz que me pone eso. Ya se ve el solecito allá atrás de la cascada. Y ya les había dicho, pero se los vuelvo a mencionar, si se van a meter a nadar, tengan mucho cuidado porque sí está profundo esto, son 25 metros hacia abajo. Entonces, pues si no saben nadar muy bien, de preferencia renten un chaleco. Allá arriba los rentan, me parece que están en 25 pesos la renta. Por cierto, allá arribita hay otro caminito ahí por donde van esos chicos, en donde puedes entrar así por atrás de la cascada y meterte hacia la gruta, porque hay una gruta allá atrás. Entonces, ahorita que haya más gente y que salga un poquito más el solecito, vamos a ir a hacer ese recorrido. Yo voy a ir allá atrásito de la gruta, pero os voy a grabar con el celular por si ven la toma rara, porque traigo mi fundita contra agua. No quiero arriesgar la camarita bebé a que le vaya a pasar algo. ¡Wow! Se ve increíble. No, qué belleza. Te sientes dentro de la cascada. 8:30, pasaditos de las 8:30, y ya están empezando a llegar los turistas. La gente ya no está el lugar para mí solito. Lo bueno que aproveché para tomar fotitos. Así que ya saben, si quieren encontrar el lugar vacío, lleguen antes de las 8, a las 8 todavía lo encuentran vacío. Hoy es miércoles, por cierto. Eso también ayuda mucho a que no haya tanto turista. Oigan, también les quería contar otra cosa. Si vienen de Agua Azul, este lugar les queda de paso, incluso si vienen en transporte colectivo como yo. Yo había leído en internet que tenía que regresar hasta Palenque y otra vez ir a Misolja, cosa que no fue cierto. Ya cuando llegué a Palenque le digo al chofer de la combi, oiga, y para ir a Misolja, y se empezó a reír de mí porque me dice, mijo, me hubieras dicho, dice, pasamos por ahí. No sabía y no pregunté, me guié por la información que había en internet. Entonces, si ustedes vienen en transporte público y van a visitar Agua Azul y Misolja y Palenque, pues les queda de paso. Si vienen en auto propio o como yo en transporte colectivo, se van a ahorrar dinero y se van a ahorrar tiempo también. Oigan, por cierto, ¿sabían que aquí se grabó la película de Alien contra Depredador? Dato interesante, ¿no? Por eso allá en las tiendas de artesanías van a ver muchas figuritas de dicha película, porque pues aquí fue en donde se grabó. Ya está saliendo el delicioso solecito, el cielo ya aclaró. Miren, aquí ya se alcanza a ver el solecito. Nada más que salga el sol, ahora sí ya me meto a nadar. Pero sigo sin creer que no haya nadie de gente, nada de gente. Vean, nada más hay un par de chicos por ahí. Y ya estoy yo solito. No sé por qué, pero qué bendición tener este lugar para mí solito. Ahora sí, ya hace solecito, ya están empezando a llegar los turistas. Hora de meterse a dar un chapuzón. Oigan, aquí sí servirían mucho unos aquashoes, ¿eh? Vean, el camino está violento. Y está fría. Mejor me espero otro ratito a que salga más el solecito. Ahora sí, por fin me animé a meterme al agua, amigos. El agua está deliciosa. Y vean, son las 11, un poquito más de las 11 de la mañana, y hay muy poquita gente todavía aquí en el lugar. Entonces tienen que anotarlo sí o sí en su lista. Ya vieron que es muy poco concurrido, el lugar está hermoso, solo es esta cascada y los caminitos de por allá atrás.
pero con eso basta. En verdad es para dedicarle mínimo mediodía, si pueden todo el día. El lugar está muy chido, está baratito, está cerca de Palenque, entonces no se les olvide anotarlo en su lista. Oigan amigos, esto no lo había visto, pero aquí hay un pequeño mirador que da a las cascadas para tomarse una buena fotito. Miren amigos, es la 1 de la tarde y aquí ya se ve un poquito más de movimiento, poquito nada más. Ya salió el solecito, el agua está deliciosa para meterse a nadar. Vean, nada más, qué chulada. Amigos, este viaje está llegando a su fin. Hoy es mi último día en Chiapas. En verdad que me encantó el estado, me encantó todo y aún hay muchísimos lugares que me faltó conocer. Tengo que regresar sí o sí a Chiapas. Está en mi lista, en mi top de mi lista de destinos. Sin duda fue uno de mis favoritos en todo el país. Y pues muchas gracias a ustedes por acompañarme a lo largo de este trayecto. Hacen que no me sienta tan solito durante los viajes. Y además pues me encanta que ustedes conozcan junto conmigo la belleza de mi país, de este estado, que conozcan más destinos, que se animen a viajar. Ya vieron que no se necesitan miles y miles de pesos para poder conocer estas maravillas que ofrece el país. Nos vemos en el próximo destino. Los dejo con los gastos. Y muchas gracias por su apoyo, por sus likes, por sus buenas vibras. Los quiero mucho, los amo y los veo en el siguiente destino. Adiós. Y en cuanto a los gastos, solo anotaremos 2 puntos. 80 pesos del transporte ida y vuelta desde Palenque hasta Misoljá. Y 30 pesos de la entrada al lugar, haciendo un total de 110 pesos para visitar este asombroso sitio. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte, así me apoyas a generar más contenido. Nos vemos en el próximo destino. Para mayor información, no olvides consultar mi página web, me encuentras como condestino.com.mx.